iniciales que después van a ser el disparador de todo lo que hablemos. ¿Bien? Entonces es importante, antes que nada, entender que este taller se basa en la premisa de que la palabra de Dios es suficiente, ¿sí? Donde se cree, donde se vive, se aplica, es suficiente para transformar el corazón de nuestros hijos, el nuestro y el de nuestros hijos. Todo se edifica o se derrumba sobre este concepto, en este taller. Yo no voy a dar ningún principio psicológico, ninguna teoría humanista, yo simplemente quiero explicar lo que Dios, el Dios de los cielos, ha vertido en su palabra. ¿Está bien? Digo todo esto de entrada para tener una perspectiva correcta de lo que es el taller. Acá estamos para saber qué es lo que Dios nos ha dicho en su palabra respecto a este tema tan importante como es la educación de nuestros hijos. Así que vamos a leer la Biblia, Efesios 6, 1 al 4. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy simple, ¿no? Muy clarito, muy resumido. Si yo entiendo bien lo que acabamos de leer, la voluntad de Dios para nuestros hijos, hermanos, según versículo 1, es que nos obedezcan. ¿Se dieron cuenta de eso? Dios, a través de su palabra, les pide a nuestros hijos que nos obedezcan. Interesante. En segundo lugar, que nos honren o valoren o respeten, es la idea. Y en tercer lugar, quizás tendríamos que ir a Timoteo capítulo 5, verso 4, ellos tienen el deber delante de Dios de preocuparse por nosotros cuando ya hayamos envejecido y quizás no podemos valernos por nuestros propios medios. Interesante. Esa es la voluntad de Dios para nuestros hijos. Teniendo esto bien en claro, entonces asumimos rápidamente cuál es nuestro rol principal. Es enseñarles a obedecer, a honrar y a apreciar a sus padres. Y no hacemos esto porque nos conviene, ni siquiera hacemos esto porque los va a bendecir a ellos. Eso es, por supuesto, una fuerte motivación para hacerlo. Lo hacemos porque es la voluntad de Dios para la vida de ellos. Y creo que todos los papás cristianos queremos que nuestros hijos vivan en el corazón mismo de la voluntad de Dios. ¿No es así? Todos queremos que nuestros hijos conozcan al Señor, obedezcan al Señor, se deleiten en el Señor, sirvan al Señor, adoren al Señor. Bueno, acá está. La voluntad de Dios para ellos es que obedezcan, respeten y cuando sea necesario, y de ser necesario, cuiden también a sus padres. Qué interesante. Y así, hermanos, como para nuestros hijos la obediencia, el respeto, no les nace en forma natural, ¿sí?, de corazón. Quizás para los padres este rol de educadores tampoco. Quizás es más simple relajarse un poco más con estas cosas y dejar que la vida fluya, ¿no? Pero claramente, si queremos pensar bíblicamente y así vivir en nuestros hogares, todo se resume en lo que acabé de decir. ¿Saben qué? Potencialmente hablando, hermanos, nosotros tendríamos que tener hogares bienaventurados, todos nosotros. Tenemos el inventor de la familia, que es Dios, dejándonos un manual sencillo, accesible, fácil de practicar en casa. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos da poder, ¿sí?, que nos cambia el corazón, que pone deseos por obedecer a este Dios hermoso que tenemos. Deberíamos tener hogares espectaculares, los creyentes. Pero hay un problema. El problema de tu hogar, el problema de mi hogar, es el pecado. Es el pecado tanto de los padres como de nuestros hijos. Siempre en casa les decimos a nuestros hijos: chicos, miren, tu pecado o el nuestro
puede arruinar esta familia. No hay otra cosa. Entonces, creo que estos principios bíblicos que vamos a ver tienen que ver con eso, cómo tratar de paliar los efectos del pecado en nuestros hogares, en nuestros corazones y en nuestros hogares. En Proverbios 10:1 vemos lo que sucede en un hogar cuando los hijos pecan contra sus padres. Yo se lo leo, no hace falta que busquen todo. Mire, dice así: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Tremendo. En Colosenses 3:21, a manera de contraste, vemos lo que sucede en el hogar cuando los padres pecamos contra nuestros hijos. Allí la Biblia dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Mirá, cuando los hijos pecan contra los padres, la tristeza inunda el corazón y la atmósfera de nuestra casa. Cuando los padres pecamos contra los hijos, los desalentamos, los provocamos a ira. Y todo ese ambiente casi edénico que podríamos tener en casa, nuestro pecado lo destruye. O nuestro o el de nuestros hijos. ¿Sí? Tenemos que entender eso. El pecado de los hijos produce mucho dolor en el corazón de los padres, y el pecado de los padres produce un desaliento y frustración tremenda en la vida de los hijos. Claro, nosotros en este taller nos vamos a ocupar de los padres, no de los hijos. ¿Bien? Nos vamos a ocupar de las cosas que Dios pide que tengamos en cuenta a la hora de asumir la edificación de un hogar, en el caso de los jóvenes que son solteros, que están acá, y lo que tenemos que hacer, lo que ya somos casados y Dios nos ha regalado hijos. Pero básicamente es eso, cómo atenuar los efectos del pecado en nuestros hogares. Vamos a ver tres cosas. Número 1, en Efesios capítulo 6, verso 4, que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y vamos a ver qué significa eso y cómo en la práctica que llegamos a hacerlo. Después vamos a ver en el mismo versículo que tenemos que criar a nuestros hijos a través de la enseñanza. Y después vamos a ver finalmente, espero que nos dé el tiempo, también la necesidad que tenemos de criar a nuestros hijos a través de la amonestación. ¿Bien? Eso es básicamente el esqueleto del taller. Así que me gustaría orar y avanzamos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es la herramienta que necesitamos en casa. Porque nos has dado a través de ella todo lo que es suficiente para la vida y la piedad. Así que confiamos en tu palabra, Señor, en el poder que ella tiene para edificar nuestras vidas y a través de nosotros la de nuestros hijos. Señor, te pedimos que tu nombre y tu palabra sean honradas y que nuestros corazones sean muy animados a ponerla en práctica, Señor, en nuestros hogares. Glorifícate, Señor, por favor, en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, número 1, entonces, creo, en su bosquejo, no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Ese es el punto número 1 romano. No debemos provocar a ira a nuestros hijos. El texto dice así, el de Efesios: y vosotros padres, muy clarito, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en disciplina y en amonestación del Señor. Lo primero que quiero marcar es que la palabra que se traduce padres allí se usa con frecuencia para describir a ambos, papá y mamá, sin distinción en la Biblia. ¿Sí? Comentario del pasaje, lo importante: esto significa que la responsabilidad de criar, disciplinar, enseñar, amonestar, no provocar a ira a nuestros hijos, no recae solo en el padre, sino en ambos, en papá y mamá. Es tarea de ambos. ¿Bien? La palabra que se traduce provocar allí básicamente significa hacer enojar, sacar a alguien de las casillas, irritar a alguien, y la consecuente frustración que eso trae, ¿no?, a la vida de nuestros hijos. Quizás podría describir una rebelión abierta, frontal, a veces, o un sentimiento interno, bien guardadito,
secreto, pero de enojo y de resentimiento hacia los padres al fin. Como toda ira que no se trata a tiempo y a la forma del Señor se transforma con rapidez en enojo, resentimiento. Y es triste ver hijos resentidos con sus padres. Muy triste. El punto acá de este texto, hermanos, que nuestras actitudes pueden generar una conducta, digamos, rebelde y un corazón resentido, ¿entienden? En la vida de nuestros hijos. Ese es el punto, es un tema muy serio. Por supuesto, habrá ocasiones en las que los hijos se enojen contra nosotros. Y eso va a estar bien, porque quizás nosotros los estamos corrigiendo, disciplinando, estamos prohibiendo algo que no les conviene, o fomentando algo en sus vidas que no quieren hacer, pero que Dios les pide que hagan, no sé. Está bien que se enojen con nosotros, de hecho es parte de la vida. Los hijos se enojan contra los padres, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que ellos no se estén enojando, ¿sí? Porque nosotros estamos pecando contra ellos, ¿sí? Hay ocasiones en que tenemos que asumirlo, somos nosotros, los padres, los que provocamos la ira de nuestros hijos. Y miren qué grave que es, porque de esa manera, obvio, deshonramos a Dios, lo que nos está pidiendo aquí en este texto. 2, pecamos contra nuestros hijos. Y 3, hacemos que ellos pequen contra nosotros, bien, violando el 5.º mandamiento, que dice que nos tienen que honrar. Es grave, es un tema serio, ¿no? Que amerita toda nuestra atención. Otro tema importante es que los hijos, cuando crecen con resentimiento en el corazón, suelen tratar después con ira a los demás también. Y nosotros nunca tenemos que perder de vista que estamos formando futuros cónyuges, padres o madres de ellos, ¿sí? Entonces, este pecado de provocar ira a nuestros padres es muy grave y trae consecuencias a largo plazo, ¿sí? Esa es la regla. Por supuesto que hay excepciones y Dios en su gracia interviene y transforma las cosas, ¿no? Pero tenemos que cuidarnos. Ahora, en la práctica, ¿cómo nosotros como padres podemos llegar a provocar ira a nuestros hijos? Bueno, en primer lugar, cuando los sobreprotegemos. Creo que allí hay que completar, ¿no? En el bosquejo. Perfecto, cuando los sobreprotegemos. Hay un texto de referencia allí al lado, de Génesis, capítulo 2, verso 24. No se sabe si es que Dios le dice esto a Adán, o Adán repite palabras que Dios le acababa de dar. Lo cierto es que él todavía no tenía hijos cuando recibe este mandato, y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Bueno, Adán no tenía que hacer eso, ¿no? No tenía padre ni madre biológico. También fue creado directamente por Dios. Entonces era un mandato, asumimos, que tenía que traspasar a sus hijos. Bien. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el plan de Dios. Nosotros tenemos que entender que nuestros hijos pertenecen a Dios, nos han sido confiados para que administremos X cantidad de años de sus vidas bajo nuestro techo, y que los impulsemos después a hacer sus propias vidas para la gloria de Dios fuera de nuestro techo. Tenemos que entender eso, que no, la meta no es que estén toda la vida con nosotros en casa. La vida es que la idea de la meta de Dios es que en algún momento vengan con la noticia, papá, me enamoré, mamá, me enamoré, ¿no? Me quiero casar, y bueno, se casen y se vayan y hagan su hogar para la gloria de Dios y bien fortalecidos en los principios bíblicos, ¿no? Esa es la meta. Entonces debemos crear hijos autónomos que puedan depender de Dios y a la vez independizarse paulatinamente de nosotros. ¿Está bien? Esa es la meta. Como decía un predicador, debemos prepararlos para que salgan del nido con herramientas suficientes para que puedan glorificar a Dios, formar hogares piadosos y enfrentar la vida. Es obvio que en esta cultura violenta y horrenda en la cual
van creciendo nuestros hijos. Nosotros tenemos que asumir el rol de protectores, claramente. En todo sentido, ¿no? Pero el problema acá no es la protección, sino la sobreprotección. La sobreprotección equivale a poner un techo como muy bajo sobre la cabeza de nuestros hijos. ¿Bien? Eso le va a impedir a ellos mismos crecer, madurar, responsabilizarse, asumir roles que Dios va a poner sobre sus espaldas. Si hacemos todo por ellos, si les evitamos todo tipo de incomodidades, los estamos malcriando, los estamos sobreprotegiendo. No estamos preparando personas para que puedan cumplir lo que leímos en Génesis. Que algún día nos dejen y hagan sus vidas y la hagan bien, para la gloria de Dios. ¿Bien? Alguien escribió esto, dijo: las madres que atan a sus hijos a su delantal, o los padres que rehúsan confiar algunas responsabilidades a sus hijos, sin darse cuenta, absorben sus vidas y potencian su frustración en el futuro. ¿Por qué todo esto? Porque la sobreprotección comunica falta de confianza en el obrar de Dios en nuestros hijos. Interesante. ¿Saben? Yo conocí una señora, mi esposa también, que honestamente, cada vez que la veíamos, nos encontrábamos con un semblante triste. Una mujer mayor, ya, una vida solitaria. Ella, investigando un poquito más la situación, nos dimos cuenta que vivió al lado de su madre toda la vida. La sirvió, la sostuvo económicamente, estuvo a su lado hasta el día en que murió. Solo para darse cuenta, después, que no tenía vida propia. Tremendo. Ella en el camino rechazó la posibilidad de estudiar. Rechazó un par de romances potenciales. ¿Qué problema? El Señor diría, era necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto, ¿no? Eso fue un cuadro vívido y tremendo y que ha quedado en la memoria, ¿sí? Para recordar que no tenemos que sobreproteger a nuestros hijos. Tenemos que protegerlos, pero no sobreprotegerlos, porque los vamos a frustrar. Les vamos a absorber la vida que Dios quiere darles. Dios tiene planes con ellos y no podemos interferir. Esta es la ironía de la sobreprotección, digo yo, porque los padres que sobreprotegen creen darle lo mejor al hijo. Nadie lo hace para frustrarlos en el futuro. Creen darle lo mejor cuando en realidad le están robando quizás lo mejor. Creen que lo están ayudando a crecer, pero en realidad lo que están haciendo es impedir justamente su crecimiento. Creen alegrarlos de esta forma, pero no lo están asfixiando. Creen prepararlo para la vida de esa forma, pero en realidad le están quitando las herramientas. Otra forma en la cual los padres a veces provocamos a ira, frustramos a nuestros hijos, es cuando no le ponemos límites. Fíjate el contraste, ¿no? Cuando no les ponemos límites. Esta es como la otra cara de la moneda. De un lado la protección excesiva, del otro la permisividad excesiva. Los hijos que crecen sin límites, hermanos, a pesar de lo que se nos quiere imponer hoy culturalmente hablando, no se sienten más amados, se sienten más inseguros, más abandonados, más descuidados. Es así. Tenemos un ejemplo bíblico en Adonías, ¿se acuerdan? Cuando su padre David ya era viejo, en 1 Reyes capítulo 1, verso 5, sucede esto. Dice así la Biblia: Adonías, hijo de Agüid era una concubina del rey David, su padre, se rebeló diciendo, escuchen esto, yo reinaré. Aprovechando que su papá había envejecido, era el rey de Israel, Adonías dijo, yo reinaré. Y juntó gente que le fue desleal a David, armó una banda, digamos, un staff, y quiso apropiarse del trono a expensas de su propio papá. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo? Versículo 6 dice, y su padre, escuche esto, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, había nacido después de Absalón.
Este comentario del verso 6, inspirado por Dios, no está ahí por casualidad. Explica un poco la actitud que tuvo Adonías para con su papá. Por un lado, este joven creció sin límite alguno por parte de David, su padre. Por eso dice que ni siquiera se le acercó alguna vez para entristecerlo, que sea una sola vez diciéndole, no se hace. Un rey muy ocupado, claro, pero descuidando la prioridad que tenía en casa, ponerle límites a su hijo. Encima dice el texto ahí que siguió el mal ejemplo de Absalón, hermano mayor. ¿Se acuerdan lo que hizo Absalón? Después lo vamos a ver también. También se rebeló contra su padre, también se sintió abandonado por su padre. Así que lo que tenemos aquí es que la permisividad paterna, vamos a hacer una ecuación teológica, no matemática. Permisividad paterna más un mal ejemplo en casa de algunos de los hermanos mayores es igual a una vida sin límites. Y como dice Proverbios, que el que retiene el castigo, en realidad a su hijo lo está aborreciendo. Lo está entregando a su propio corazón. ¿Y qué dice la Biblia de nuestro corazón caído y del corazón caído de nuestros hijos? ¿Cómo es? Sabio, astuto, perfecto, ¿no? Claro. ¿Qué dice la Biblia? Jeremías 17:9, ¿se acuerdan? Es, ¿cómo? Engañoso. ¿Y qué más? Tremendo. ¿Qué puede salir de bueno si a una persona, quien sea, la dejas librar a sus propias intenciones, deseos? ¡Wow! Se va a arruinar la vida. Y eso es lo que la permisividad hace. Es como que de manera inconsciente, cuando somos permisivos, le estamos enseñando a nuestros hijos que Dios se equivocó. Porque en el universo moral de Dios, lo que se siembra se cosecha. ¿Estamos de acuerdo? Él estableció esa ley, claramente. Yo siembro pecado, voy a cosechar corrupción, problemas, consecuencias, ya sabemos. Siembro para el espíritu, cosecho deleite en Dios, ¿verdad? Pero nosotros, al permitirles hacer lo que quieran, es como que estamos diciendo que esa ley no es importante y no se cumple en todos los casos, o no la creemos. Haz lo que quieras. Es muy triste eso. En Proverbios 13:24 leemos esto: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, ¿verdad? Yo recién lo mencioné. Los padres, entonces, según ese proverbio, que en nombre del amor mal entendido, por supuesto, cubren o justifican o aún se tornan compinche, peor todavía, de sus hijos, cuando pecan, en realidad los están aborreciendo, no los están amando. Es muy duro el proverbio, porque lo que nos está mostrando es que con las buenas intenciones no alcanza. No alcanza. No importa que yo piense que esa es la mejor forma de educar a mis hijos. No alcanza. Mis buenas intenciones van a matar a mis hijos. Entonces yo debo preocuparme por saber qué es lo que Dios dice al respecto. Después, otra forma en que los provocamos a ir a los hijos, creo que aquí está también, punto 3, es cuando tenemos preferencias entre ellos. Una de las cosas que a mí me sorprendió descubrir cuando leí la Biblia tapa a tapa fue ver lo desastrosas que eran las familias de los patriarcas, por ejemplo. ¿Se dieron cuenta de eso? Impresionante. La Biblia no oculta eso. La Biblia, al contrario, dice que Dios hizo un pacto con ellos, no para mostrar que ellos son héroes, ¿sí? Y que hicieron todas las cosas bien, al contrario, a pesar de lo que son e hicieron. Dios hizo un pacto con ellos y lo iba a cumplir soberanamente en Cristo después, ¿verdad? Pero lo que nos llama la atención es que el pecado que se registra en Génesis 3, ya en Génesis 4 comienza a afectar a la familia directamente. ¿Bien? Ellos pecan contra Dios y Dios pide cuentas a Adán. ¿Y qué hacen ellos? ¿Se acuerdan? Se empiezan a acusar el uno al otro. Dice, Dios fue la mujer que me diste, la que me incitó a pecar. La mujer dice, fue la serpiente. Y como siempre decimos, la serpiente no tenía a quien acusar ya, ¿no? Pero la tendencia natural es esa. En capítulo 4, hermano, los hijos se celan ya entre sí, se odian, y Caín mata a Abel. Impresionante, el primer homicidio tenemos eso.
En Génesis 3 se peca contra Dios. En Génesis 4 vemos ya el matrimonio con problemas, hijos con problemas. Y así es el resto de Génesis. Por eso llegamos al capítulo 37, por ejemplo, y se nos muestra que papá Jacob tenía un preferido, ¿se acuerdan? ¿Quién era? José. José, la mejor ropa para él. Él es el más lindo, el más sabio, ¿no? Todo lo hace bien José. ¿Y qué produjo eso en el corazón de sus hermanos? Decían, sí, es verdad, papi, tienes razón, amamos a José. No, ¿qué produjo en el corazón de ellos? Claro, una bronca, unos celos tremendo. Tremendo. ¿A qué punto llegaron con esos celos que lo vendieron, se acuerdan, como esclavo a los madianitas? Y estos después lo depositaron y fueron mercadería en Egipto. Por supuesto que detrás de todo eso estaba el plan soberano de Dios. Pero fíjate lo que produce el hecho de preferir a un hermano por encima de otro. Tremendo. Pero no es solo el caso de José, el que vemos en Génesis. Por ejemplo, ustedes recordarán, papá Isaac también tenía un favorito. ¿Quién era? Esaú. No, Esaú. Isaac tenía favorito a Esaú. Mamá Rebeca, ahora sí, tenía como favorito a Jacob, el menor. Según Génesis 25, después lo pueden leer tranquilamente en su casa. Y recuerdan qué pasó, ¿no? Jacob tuvo que huir de su hermano porque pensaba que lo iba a matar. Si lo veía en la calle, lo liquidaba. Se separaron muchísimos años. Muchísimos años. Después, gracias a Dios, tuvo un final feliz porque ellos se reencuentran y Jacob y Esaú, asombrosamente no es que eliminan a su hermano ni nada, se perdonan, se abrazan. Pero qué interesante, estuvieron separados por décadas, sospechando el uno del otro, aborreciéndose por un tiempo, escapando quizás también de la relación, todo porque en casa había preferencias. Así que las familias en Génesis no son un gran modelo a seguir. Al contrario, lo que nos está mostrando Dios a través de ellos es que alguien que no eran ellos tenía que resolver algún día el problema del pecado. Y ese fue, obviamente sabemos, nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a aplicar esto. Papá, mamá, no compares a tus hijos entre sí. No hagas eso. No digas cosas como esta. Mirá, si tan solo vos fueras como tu hermano o tu hermana, no digas eso. Tampoco uses los talentos o las virtudes de un hijo para medir y compararle favorablemente al otro. Si sacaras un 10 como tu hermana, vos, ignorante, bestia. Es un poco exagerado, ¿no? Qué exagerado, se hacen cada cosa por ahí. Estoy siendo bondadoso yo en realidad. ¿Vieron alguna vez a un papá en una cancha de baby fútbol desde la tribuna supuestamente alentando a su hijo? ¿Ustedes vieron lo que sucede en esos lugares? Es impresionante. ¡Corre, pedazo! Bueno, inútil. Yo te compré los botines para eso. Es increíble, los defenestran a los hijos. Porque a ellos se les ocurrió que tienen que jugar como Messi. Y capaz que el nene que, no sé, tiene talento para la música, es un capo escribiendo, componiendo, así. Si jugaras como tu hermano, claro. ¿Por qué no dibujás como tu hermana? Mirá tu letra, horrible. Así, pasan estas cosas. Pasan estas cosas. Si tal solo actuaras, cantaras, no sé, como tu hermano, como tu hermana, nada humilla tanto a un hijo, como el ser rebajado mediante una comparación desfavorable con algunos de sus hermanos o hermanas. Tengan cuidado con eso. Por algo tenemos los ejemplos en la Biblia. A manera de contraste, tampoco des regalos y privilegios a uno de tus hijos mientras se los negas a otros. Y no por cuestión de obediencia o desobediencia, sino porque es tu preferido o tu preferida. No castigues con mayor severidad tampoco a uno de ellos en detrimento del otro. En este sentido tenemos que ser imitadores del Maestro que ama a todos sus hijos por igual y solo disciplina cuando en su amor ve
que no estamos glorificando su nombre y por ende no estamos viviendo con sabiduría y por ende nos vamos a chocar la cabeza contra la pared. Otra forma de provocar a ir a nuestros hijos es cuando les ponemos metas súper altas, expectativas, digamos así, media utópicas, irrealizables para ellos. ¿Sí? O sea, una forma de hacer esto, ¿no? Presionar a tu hijo a que llegue sí o sí a cumplir esas metas elevadas que vos te propusiste para él. Y lo vas a destruir. Saben que a veces los padres ideamos las metas para nuestros hijos y las llevamos allá arriba, ¿no? Y olvidando que ellos son más chicos, están en proceso de crecimiento, de madurez, de conocimiento. Nos enojamos en vez de ser condescendientes con la etapa de vida en la que están. ¿Sí? Y eso los frustra, los llena de resentimiento. Solo en este punto quiero leer un extracto de una carta que escribió una chica a su líder de jóvenes en la iglesia el día anterior a que decidiera lamentablemente quitarse la vida. Ella dijo esto, escribió esto: haga lo que haga, no puedo satisfacer a mis padres. Haga lo que haga, no puedo satisfacer a mis padres. Así que, hermanos, cuidado. Proyectar nuestro ego en ellos, usarlos para que nos den satisfacción a nuestra imagen y semejanza, puede ser muy peligroso. Muy, muy peligroso. Y eso me encanta de Dios, ¿no? Que al que le dio cierta cantidad de talentos le va a pedir cierta cantidad de cosas, ¿no? En respuesta. Y al que le dio menos, menos. Dios es así con nosotros. No todos los predicadores van a ser juzgados como John MacArthur, no sé. ¿Sí? A eso me refiero. Dios nos ha creado, nos ha capacitado y así nos quiere usar. ¿Sí? Y no va a exigir que seamos como otra persona. ¿Se entiende? Bueno, así deberíamos ser con nuestros hijos. Otra forma de provocarlos a ira es cuando los desalentamos, como leíamos hoy en Colosenses. Padres, Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Allí el mandato para los padres, no para los hijos, es no los exasperen. Exasperar, la palabra que se traduce así, significa irritar, incitar al enojo, provocar. Nosotros hoy diríamos, dejen de molestar a sus hijos, dejen de frustrarlos, dejen de irritarlos, dejen de hacerlos sentirlos que se sientan como inútiles y fracasados. Un poco exagerado. A veces pasan estas cosas. La palabra que se traduce desalienten también es muy interesante allí. Básica y literalmente describe una persona que está privada de aliento, privada de aliento, no tiene aliento, o ánimo, o espíritu. ¿Vieron cuando la Biblia nos manda a ser fervientes en espíritu para servir al Señor? O sea, ha perdido toda motivación esta persona. Se pinchó, digamos nosotros. Es apático, está abatido, desganado, no tiene ganas de hacer nada. Piensa que él no va a poder hacer nada bien. Y eso es lo que se genera cuando los padres en casa, todo el tiempo, y aún a veces usando mal la teología, los recontra desalentamos, los criticamos, los matamos con nuestras palabras, dichos, gritos. El énfasis del mandamiento es muy claro. ¿Cuál es? Evitar que nuestros hijos se desalienten, dice allí. Así que uno de los propósitos de la educación bíblica, del rol que Dios nos ha dado, hermanos, es alentar a nuestros hijos. Alentarlos a full. Comunicarles estímulo. Debemos ser alentadores realmente de nuestros hijos. Debemos estar en la tribuna, ¿no? Pero bien, para bien. Animarlos en serio. Animarlos en serio. Los padres debemos alentar a nuestros hijos. Es claro el texto. Si solo los criticamos, ellos se van a exasperar y a la larga desalentar. Claramente.
El desaliento se produce, según este texto, cuando los padres todo el tiempo critican y nunca reconocen quizá algo bueno que ellos hayan hecho. Es muy fácil desalentar a un hijo, hermano, esto es facilísimo. Nos concentramos en las cosas que hacen mal, se las recriminamos todo el tiempo y nunca reconocemos algo que hacen bien. Esa es la mejor fórmula para provocarlos a ira y desalentarlos. Así que, hermanos, cuidado con esto. Porque como vimos en la carta anterior, o en el extracto de la carta de esta chica que después decidió quitarse la vida que leí, el hijo que piensa que nunca puede lograr la aprobación de los padres, pronto va a abandonar el intento de hacerlo. Va a llegar un momento que generalmente en la adolescencia pasa eso, dice, ya ni me importa que mi papá esté contento, ¿qué me importa? Me importan sus expectativas. Nunca puede hacerlo feliz, porque le voy a hacer ahora. Y créanme que es peligroso. Mezclar un hijo desalentado con una adolescencia que crece en un mundo tan corrompido como nuestros, créanme que es tremendo. Que Dios nos guarde. Una regla simple para evitar el desaliento en la vida de nuestros hijos. Cada vez que tengamos que señalarles algo malo, porque hay que hacerlo bíblicamente hablando esto también, mostremos algo bueno después. En general, nuestros 3 hijos siempre han respondido bien a este equilibrio, ¿no? A veces, porque somos pecadores también, la balanza no estuvo muy allí equilibrada. Quizás a veces fuimos más duros, a veces más permisivos. Siempre nos pasó, te va a pasar, está bien, pero lo importante es la meta, hacia allá vamos. La idea es claramente reprender su desobediencia o pecado, o lo que sea, pero balancear eso, ¿sí?, con reconocimiento, aprobación, felicitación por las cosas que hacen bien, aun cuando pecan, porque si ellos responden bien a Dios, hermano, eso es para celebrar. Lucas capítulo 15 dice, cada vez que un pecador se arrepiente, ¿qué hace el Señor? Una fiesta, ¿no? Entonces, los padres deberíamos hacer lo mismo, claramente, imitando a nuestro Señor. Lutero decía esto: retén la vara y perderás al niño. Es decir, no lo disciplines y lo vas a perder. Ya lo vimos eso. Pero ten preparada una manzana al lado de la vara para dársela cuando se porte bien. Así que muy simple. La vara y al lado la manzana. ¿Bien? La reprensión y el aliento. Las dos cosas importan. Queremos que ellos reconozcan que pecaron, que se portaron mal, que... Claro que sí. Y cuando eso pasa, hacemos una fiesta, ¿no? Oramos juntos, no sé, cantamos al Señor. Si todavía no son creyentes, bueno, celebramos también el que recapacitan. Bueno, otra forma de provocar a ir a nuestros hijos es cuando, y esto en esta vida complicada, moderna, tan atareada, donde todos vivimos corriendo aquí para allá, es un mal endémico. Y es cuando no les prestamos atención. No les prestamos atención, sí. Hoy les hablé de Absalón, ¿no? El otro hijo de David. Cuando Absalón mandó a matar a Amnón, ustedes recordarán estas historias, ¿no? Huyó de Jerusalén y estuvo en tierra de Jesús por 3 años, o sea, se fue de casa, digámoslo así. Por 3 años no vio a su padre. Cuando el joven llega, porque Joab lo convence de que vuelva, sucedió algo raro, que está relatado en 2 Samuel 14:24. Dice así: el rey dijo, váyase a su casa. ¿Escuchaste eso? No lo veía hace 3 años. Y cuando lo ve dice, váyase a su casa y no vea más mi rostro. Opa. Váyase a su casa y no vea más mi rostro. O sea, lo que le está diciendo es, no te quiero ver. Y volvió a Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Te imaginas? Tu hijo se va de casa, se enoja con vos, se va. Tu corazón se quebranta. Pero luego 3 años toca el timbre y es él. ¡Oh!
Y vos le decís, váyase a su casa. No quiero verte nunca más. Tremendo, ¿no? En vez de aconsejarlo, no sé, hacerlo pasar, hacerle un mate. Bueno, David no sé si tomaba mate, ¿no? Hacerle un mate, charlar con él, amonestarlo, no sé, escucharlo. Váyase a su casa. Lo ignoró totalmente. Ustedes saben cómo termina la vida de Absalón. Se resintió tanto contra su padre que armó una rebelión multitudinaria, a fin no solo de quitarlo del reino, sino de quitarle la vida. Creció, digamos, odiando a su padre. Y Absalón pasa a ser de esta manera el prototipo de un hijo resentido contra un padre que vivió ignorando. Así que, hermanos, si queremos provocar resentimiento en la vida de nuestros hijos, ¿sabes qué tenemos que hacer? Simplemente, escuchad esto, ¿eh? Nada, no hagamos nada por ellos. No les demos tiempo, no los escuchemos, no los abracemos, no consolemos sus corazones cuando lloran, no les salió mal, no hagamos nada, o sea, hagámosles sentir siempre que otras cosas o actividades o personas son más importantes que ellos, siempre, todo el tiempo. Ahora no puedo hablar con vos, ¿por qué? Porque tengo que ir a tal reunión. Bueno, bien, te espero. Bueno, cuando volvemos, ahora no puedo hablar con vos, ¿por qué? Porque estoy chateando con una persona que es importante. Bueno, está bien, te espera. Más tarde. Y ahora, papi, ¿podemos hablar? No, tampoco, porque mirá, tengo que llamar por teléfono a tal persona. Y ahora, papi, igual, así el chico se durmió, se fue al colegio re enojado porque al otro día porque no lo escuchamos. Así que, ¿querés provocar resentimiento en la vida de tus hijos? No hagas nada. De hecho, a veces el problema en la relación con nuestros hijos no es lo que les hacemos, sino lo que no hacemos por ellos. Y hoy encima, hermano, los papás, no solo que tenemos, la mayoría de nosotros, creo, vidas recontra ocupadas, no solo eso, sino que también tenemos un montón de aparatos tecnológicos tendientes a fomentar la comunicación que, de última, si somos honestos, en muchos de los casos, la terminan cortando. ¿Sí? Pensá, la televisión. Muchas personas llegan a su hogar después de un día largo de trabajo y para relajarse prenden la televisión, que no es pecado hacer eso, obviamente. Pero quizás se puede invertir mejor ese tiempo, es el único que hay, ¿no? Para estar con nuestros hijos, preguntarle cómo les fue en el colegio, no sé, cómo están, cómo se sienten. ¿Tiene alguna pregunta sobre Dios, la vida, el sexo? No sé. Hablar. Las redes sociales. Tremendo. ¿Sabes que está comprobado que la gente en las empresas que trabajan con computadoras llegan a su lugar, digamos, de trabajo, a su escritorio, prenden la computadora con la intención de trabajar, pero se enganchan con las redes sociales? Y muchos de ellos han perdido hasta 2 o 3 horas diarias de trabajo por día, ¿sí? Respondiendo simplemente chat, web, ¿cómo se llama? WhatsApp, bueno, etc. Ustedes saben. Entonces ahora la mayoría de las empresas tienen otra política. ¿Cuál es? En horas de trabajo, no el celular. ¿No es así? Bueno, yo no digo que en casa hay que poner un cartel con un celular y un prohibido allí marcado, obviamente, yo no digo eso, pero sí tenemos que ser más sensibles a lo que pasa en casa. ¿Sí? Quizás sería bueno ponerse metas con estas cosas que cada uno, obviamente, tiene que definir sin caer en el legalismo ni cosas como eso. Pero a veces toda la tecnología termina reemplazando el diálogo que era tan precioso en el momento de la cena o en el momento donde la familia puede estar reunida. Ahora es un lujo estar todos reunidos en su casa. ¿Se dieron cuenta de eso, no? La vida, los horarios están dispares de todos los integrantes de la familia cuando los hijos crecen. Es tremendo. Hermano, tenés un ratito ahí, ¿cómo te vas a poner a escribir en el celular? A mandar chat o a responder cosas. No es el momento. No es el momento. Escuchen esto, me impactó. Un líder juvenil de jóvenes, como acá de MQB, que querés poner, cuenta que una vez oyó a su hijo que le decía al vecinito: ¿querés jugar a la pelota conmigo? El vecinito le dijo: no puedo, tengo que jugar con mi papá.
Entonces el hijo del líder juvenil le respondió: qué suerte que tenés, porque mi papá siempre está ocupado jugando a la pelota con los hijos de los demás. Ay. Cuidado con eso. Así que escuchemos a nuestros hijos, conversemos con ellos. Quizás hay que sacarlo de casa porque viene a hablar sola, bueno, lo llevamos a desayunar por ahí, o a tomar un mate a la plaza, a caminar. Yo sé esto, miren, cuando los padres escuchamos a nuestros hijos, ellos después nos escuchan a nosotros. En serio, grabate eso porque es así. Ahora, si vos les vas a hablar y los sermoneás y dale, papá, la Biblia dice, qué sé yo, y vos no los escuchás a ellos, lo más probable es que ni te estén prestando atención. Vos le preguntás: ¿me entendiste? Sí, papá, estoy de acuerdo. ¿Qué te dije? No sé, que Dios es bueno. Escuchemos para ser escuchados. Bueno, una más. Otra forma de provocar ayuda a nuestros hijos. Cuando la disciplina que les aplicamos es demasiado severa, cuando nos pasamos de rosca, cuando pecamos contra Dios haciendo eso. Castiga a tu hijo, dice Proverbios 19:18, en tanto que hay esperanza. Y mientras hay vida y están bajo techo, hay esperanza. Bueno, mas no se apresure tu alma para destruir. No se apresure tu alma para destruir. Cuidado también con esto. La palabra que ahí se traduce destruir, literalmente en el hebreo significa rematar. Da la idea de un soldado que está herido ahí tirado y viene otro y ¿qué hace? ¡Buah! En vez de ayudarlo, lo ayuda a morir, digamos. Termina de hundirlo. Nuestros hijos, y hagamos memoria, a nosotros también nos pasó, en la edad de ellos, van a sufrir por sus pecados. Se van a golpear la cabeza con la pared. Es así. No hay chance, o les va a pasar en algún momento. ¿Sí? Se van a frustrar, se le van a romper los sueños que tenían. ¿Qué sé yo? La vida está llena de decepciones, desilusiones, tristezas, malas notas, lo que sea, está lleno. Y ellos se van a golpear contra todas esas cosas también. No seamos ilusos. Nosotros nos hemos golpeado, ellos también. Y ellos van a estar tirados ahí, heridos. Y con una disciplina demasiado severa, lo que terminamos haciendo es, como este soldado que ¡pum! Clavarle, darle el toque final, el tiro de gracia. Esto pasa porque los padres muchas veces no piensan en la gloria de Dios cuando disciplinan a sus hijos. Están re enojados contra sus hijos, a la verdad. Están recontra enojados y es casi una venganza la disciplina en una atmósfera así. Es casi como una revancha, como un desquite. Mirá lo que dijo, lo que hizo. En el fondo es: voy a matar. Y claro, potenciar todo eso con un corazón caído. ¿Y qué puede surgir? Esto, una disciplina demasiado severa, fuera de lugar, no aplicada en amor, ni con corrección de palabras que la deberían haber seguido, ni con un tiempo de consejería, de amor, de abrazo, nada. O sea, papá está re enojado, mamá está re enojada y se desquitan disciplinándolos. Y cuando alguien los confronta por eso, dice: pero la Biblia dice que hay que disciplinarlos. Sí, bueno. Está bien, pero el acto externo tiene que ir acompañado de un corazón santificado. Creo que muchos padres al disciplinar a sus hijos piensan más en sí mismos y en lo enojados que están o en la vergüenza que sus hijos les hicieron pasar, que en la santificación de sus propios hijos. Así que a la hora de disciplinar, hermano, lo que tenemos que pensar es en ellos. No es lo que piensen los demás. Pues lo mal que nos hayan hecho quedar. Ellos tienen un problema que tienen que resolver. ¿Recuerdan? La voluntad de Dios para la vida de ellos, ¿cuál era? Que nos obedezcan, ¿se acuerdan? Que nos respeten. Es lo que Dios quiere para ellos. Nosotros tenemos que ayudarles a vivir de esa manera. Hay padres que siempre están acosando a sus hijos con la idea del castigo, todo el tiempo. Cara enojado todo el tiempo.
Le tienen miedo más que respeto a sus padres. Los asustan. Los dominan, pero tipo utilizando el miedo. Re cruel, la situación de abuso es horrible, ¿no? El miedo. Tengo miedo que me desobedezca, entonces tengo que aplicar alguna técnica, digamos, y bueno, me vuelvo cruel, cínico con ellos. En el camino peco contra Dios y contra ellos. Se imponen a sus hijos, a veces utilizando violencia verbal y los destruyen, a veces utilizando violencia física también. El producto de todo esto es que devastan el ánimo del chico o de la chica. Controla tu alma, decía el proverbio que leí, ¿no? ¿Por qué el alma? Porque el alma es el asiento de las emociones, de las explosiones, de los deseos. Cuidado con esto, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Saben? A veces los padres utilizan palabras tan hirientes que jamás se las dirían a otra persona sobre la tierra, pero sí a sus hijos. Son palabras así descalificadoras, humillantes, que insisto, no se las dirían a otra persona, pero sí a sus hijos, destruyéndolos. Son como golpes de espada, ¿vieron? Verbales que los hieren profundamente. Voy a ser suave, ¿no? Pero voy a manera de dar un ejemplo. Vos le dirías a tu jefe, pedazo de tonto. Decí la verdad, ¿le dirías eso? No. Ni se te cruza, como creyente vos decís, no, ¿cómo yo voy a tratar así a mi jefe? O alguien, en la empleada del mostrador, no sé, que no nos cae bien, no está ella de mal humor ese día, vos la vas a insultar por eso. ¡Inútil! ¡Hacé tu trabajo! ¡Vamos! No vas a hablarle así. Hay un libro de quejas, no sé, como cristianos procedemos de otra forma. Sin embargo, no hay refreno a veces de esos tipos sanos, santos, a la hora de tratar con los hijos. Infeliz, inútil, tonto. Y podríamos seguir. Yo digo que son insultos santificados. No son malas palabras grotescas, pero cumplen la misma función que las grotescas. Es descalificar al otro, destruirlo, humillarlo. Es lo mismo. Tenemos que tener cuidado con estas cosas, ¿no? La Biblia dice claramente que Dios disciplina a quienes, a sus hijos. Y ellos son los que Él ama. La disciplina de Dios, y todos creo que lo hemos vivido en carne propia alguna vez, es dura. Nos humilla al mango. Nos derriba, pero para edificarnos, pues, para reconstruirnos, para armarnos otra vez en Cristo, ¿no es así? No nos deja postrados, 7 veces cae el justo y el Señor lo vuelve a levantar, decía el salmista, ¿no es así? El que hace la herida también la venda, la sana, y nos da vigor extra para mostrar a Cristo, ¿no? En nuestras vidas. Bueno, así deberíamos disciplinar a nuestros hijos. Por eso en Tito, capítulo 2, versículo 4, hermanos, miren qué hermoso esto. Pablo ordena a las hermanas adultas de la congregación acercarse a las hermanas jóvenes y enseñarles a amar a sus maridos y a sus hijos. Mirá, pues sí que mandato raro, pero es lo que tienen que hacer las hermanas más grandes de la congregación. Es más, la palabra que ahí se traduce enseñan da la idea de hacer sana la mente. Lo que presupone el concepto es que la persona está pensando mal. Tiene algún conflicto por el cual no puede amar a su marido, a sus hijos, y quizás los está tratando como la mujer de Proverbios, que es comparada a una gotera continua, ¿no? No sé, algo pasa en ella. Hay algo que está mal en su manera de pensar. No es agradable de parte de Dios. Entonces, las mujeres, con mayor experiencia de piedad, a través de los años, la congregación, deben acercarse, en esos casos, a esas jóvenes y enseñarles, dice el texto, a amar a sus maridos y a sus hijos. Lo que también presupone que se aprende a amar. ¿Vieron? El amor no es incontrolable, no es algo que así como vino se va y lo pierde y lo encuentra de nuevo. Se aprende a amar.
El fruto del Espíritu Santo es amor. Desde que creímos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que a la medida que vamos caminando con el Señor, su Espíritu nos capacita para amar y se aprende a amar en el día a día. Hoy, después de 26 años, yo puedo decir con paz en el corazón que amo más a Alicia que antes. Porque he aprendido a amarla, he aprendido a conocerla, a convivir, a entenderla, a tratarla, a escucharla, etc. Se aprende a amar. Claro que sí. Y este es un ministerio súper importante. Porque lo que debería gobernar, digamos, nuestros hogares es el amor de Cristo. Y para terminar este punto, una forma muy común de provocar ira en nuestros hijos es cuando somos, punto 8, los padres somos hipócritas. Tremendo. Yo creo quizás, ¿no?, que no haya causa que provoque mayor rebeldía, bronca, indignación en la conducta y más tarde en el corazón de los hijos, es la hipocresía de los padres. Tremendo. No hay peor ambiente para el desarrollo de un niño que crecer en una familia donde todos se dicen que son cristianos, que aman a Jesús y esas cosas, el domingo. Pero de lunes a sábado no existe Jesús en casa. No se obedece su palabra, no se lo adora, no se lo alaba. Se peca. Qué tremendo cuando los hijos pueden percibir en sus padres hipocresía, doble cara, que ellos representan, teatralizan delante de los demás una vida piadosa. Tremendo, porque los chicos se dan cuenta de todo, hermano. Acá podemos actuar, acá, y en las redes sociales ni hablar, somos todos cabros. Pero en casa, hermano, nos conocen, somos lo que somos, no podemos vivir actuando 24 horas. Y los chicos saben que sabemos, se dan cuenta. Es impresionante. Se dan cuenta de todo. Hagamos otra ecuación teológica, no matemática. Padres hipócritas de un lado, igual a hijos resentidos del otro. ¿Saben que muchos de los chicos que van a escuelas cristianas, por ejemplo, a estudiar, terminan siendo los más irreverentes y irrespetuosos a las cosas de Dios que chicos que van a escuelas del Estado donde ni siquiera se menciona la palabra de Dios? De los seminarios han salido religiosos, no han salido los peores ateos. Porque cuando un niño y más tarde un joven que se rebela, ¿no?, contra lo que se le ha sido enseñado, está descubriendo sus propias pautas, percibe eso, lo traslada a sus creencias y dice: esto es un chamullo, esto de Dios, la religión, el ministerio. Mira mi papá, todos los saludan, le dicen rabí, rabí, y es un chanto. En mi casa trata mal a mi esposa, a mí me vive retando, insultando. ¿Qué es esto? Es horrible, pero pasa esto. En 1 Timoteo 3:4, hermanos, miren qué importante es esto. Vemos que uno de los requisitos para el pastor, y por ende debería ser una meta de piedad para todos, ¿no?, porque es lo que el pastor modela después, ese es el énfasis, es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Yo subrayé, con toda honestidad. Que no sea, viste, que los hijos del pastor están actuando en la iglesia, porque si no, tiene que dejar de ser pastor, su papá. ¿Entiendes? Con toda honestidad, que no sea algo forzado, ¿viste?, algo obligado, algo hipócrita. Hijos en la iglesia se portan así, así, así. Después no importa, pero en la iglesia así. Te sentás en el primer banco, te callás. Saben que los chicos crecen resentidos en un ambiente así. Porque nuestros hijos, hermanos, tenemos que entender esto, en algún momento se van a rebelar. Van a pasar las etapas difíciles y es muy probable. Yo creo que no he conocido a nadie que no se haya rebelado en algún momento. Pero nuestra hipocresía va a potenciar todo eso. Es un catalizador de su rebeldía. ¿Entienden? Entonces, cuanto más honestos, sinceros seamos en casa con ellos,
mejor. Cuanto menos caretas, apariencia, religión, legalismo haya en casa, mejor. Yo traje este libro solo para leerles una historia que a mí me impactó y creo que les va a impactar, sobre el efecto nocivo de la hipocresía de los padres que se dicen ser cristianos sobre la vida de sus hijos. Escuchen esto. Esto es una historia que recoge Sproul, que la deja impresa en su libro Objeciones Respondidas. La cita del autor de este libro, y yo se la voy a leer. Cuenta de un joven judío que vivió en Alemania hace muchos años. El muchacho tenía un profundo sentido de admiración por su padre, quien veía que la vida de la familia giraba alrededor de las prácticas religiosas. El padre le llevaba a la sinagoga siempre. Durante la adolescencia del muchacho, sin embargo, la familia se vio obligada a trasladarse a otro pueblo de Alemania. En ese pueblo no había sinagoga, sino solo una iglesia luterana. La vida de la comunidad giraba alrededor de la iglesia luterana. Las personas más influyentes del lugar asistían a esta iglesia. Cuando de pronto el padre anunció a la familia, escuchen esto, que todos iban a abandonar sus tradiciones judías y a unirse a la iglesia luterana. Cuando la familia, pasmada, preguntó la razón, el padre explicó que ello beneficiaría sus negocios. El joven quedó perplejo y confundido. Su profunda desilusión dio paso a la ira y a una amargura intensa que lo atormentó toda la vida. Poco más tarde el joven fue a estudiar en Inglaterra, Alemania, Inglaterra, algunos ya están sacando quieres, ¿no? Todos los días iba al Museo Británico. Ahí iba dando forma a sus ideas para estructurar un libro. En este libro introdujo una visión del mundo totalmente nueva y concibió un movimiento cuyo propósito era cambiarlo. En su escrito describió a la religión como el opio de los pueblos. Comprometió a la gente que le seguía a vivir sin Dios. Sus ideas se convirtieron en la norma que regiría a los gobiernos de casi la mitad del mundo en su entonces, ¿no? Su nombre, Karl Marx, el fundador del movimiento comunista. Y el escritor, el que narra esta historia, dice, y la chequeé tal cual. La historia del siglo XX, quizás la posterior, se ha visto afectada de manera significativa porque un padre distorsionó sus valores. El abuelo de Marx era rabino en una sinagoga. Sacando las diferencias del caso, ¿está bien? Quizás no nos representa del todo, porque estamos hablando, en nuestro caso, de personas que el Señor ha querido redimir por la gracia de Cristo, ¿verdad? Pero sí representa la hipocresía que a veces se suele ver en los hogares, que aunque parezca pasar desapercibida, son tomadas por los hijos. Y de no enfrentarse a la manera de Dios a través del arrepentimiento, la confesión, el consejo, la ayuda, los cambios, etc., pueden fomentar cosas feas en ellos. Así que bueno, oremos. De esta forma concluimos la primera etapa.